Queremos simplificar las siguientes fracciones. Una fracción está en forma más simple. Una fracción se considera simplificada si el numerador o el denominador no contienen factores comunes. Entonces, un método para determinar los factores comunes entre 12 y 30, por lo que una forma de identificar los factores comunes entre 12 y 30 sería mirar la factorización prima de cada uno, así que determinemos la factorización prima de 12. Sería 2 por 6 y 2 por 3, por lo que la factorización prima de 12 sería 2 por 2 por 3. Sigamos adelante y hagamos lo mismo por 30. Sería 3 veces 10 y 2 veces 5, por lo que tenemos 2 veces 3 veces 5 para la factorización prima de 30. Y ahora podemos identificar qué factores primos tienen en común el numerador y el denominador. Aquí tenemos un 2 sobre 2 que se simplifica a 1. Y aquí tenemos un 3 sobre 3 que se simplifica a 1. Entonces, lo que queda es la fracción simplificada para 30-12, por lo que 12-30 es igual a 2-5. Ahora es cierto si conoce muy bien sus tablas de multiplicar, y puede mirar 12 y 30 e identificar el máximo factor común de 6. Sería mucho más corto dividir el numerador por 6 y el denominador por 6. Para obtener la fracción simplificada de 2-5. Pero al aprender a simplificar fracciones por primera vez, prefiero el método de factorización prima porque hace que sea muy fácil identificar todos los factores comunes, y los factores restantes nos dan la fracción simplificada. Vamos a probar un segundo ejemplo. Comenzaremos por determinar la factorización prima de 36 y 48. Entonces comenzaremos con 6 por 6, cada uno de estos sería 2 veces 3. Entonces tenemos 2 factores de 2 y 2 factores de 3 para 36. Y es más fácil identificarlos si los ordena de menor a mayor. Y ahora echemos un vistazo a 48, y es 6 veces 8, 2 veces 3, 4 veces 2 y 2 veces 2. Entonces tenemos 1, 2, 3. 4 factores de 2 y un factor de 3 para la factorización prima de 48. Entonces 2 veces 2 veces 2 veces 2 veces 3. Y ahora veamos los factores comunes. Tenemos 2 sobre 2 simplifica a 1, 2 sobre 2 simplifica a 1, y también tenemos un 3 sobre un 3, que simplifica a 1. Entonces ahora podemos ver que 36-48 se simplifica a 3-4. Entonces, a medida que el numerador y el denominador se hacen mucho más grandes, la técnica de factorización prima es un gran método. Pero, de nuevo, si conoces muy bien tus tablas de multiplicar, y puedes mirar 36 y 48, e identifique 12 como el máximo factor común, sería mucho más corto dividir el numerador y el denominador por 12 para obtener la fracción simplificada de 3/4. Queremos simplificar las siguientes fracciones. Una fracción tiene la forma más simple si el numerador y el denominador no contienen factores comunes. A veces, simplemente mirando una fracción, es difícil determinar cuáles serían los factores comunes, así que tengo que usar el método de factorización prima, lo que significa que determinaremos la factorización prima del numerador y el denominador y luego simplificar los factores comunes. Entonces comenzaremos determinando la factorización prima de 24 y 108. Entonces podríamos usar 4 por 6, entonces la factorización prima de 24 sería 2 por 2 por 2 por 3, y ahora haremos lo mismo por 108. Aún así, comenzaremos con 2 por 54, 2 es primo. ¿Qué tal 9 veces 6, 3 veces 3 y 2 veces 3? Entonces tenemos 2 factores de 2 y 3 factores de 3. Y ahora, una vez que tenemos la factorización prima, es mucho más fácil identificar los factores comunes entre el numerador y el denominador. Aquí tenemos un 2 sobre 2 que se simplifica a 1. 2 sobre 2 que se simplifica a 1, y también tenemos un 3 sobre 3 que se simplifica a 1. Por lo tanto,
Cualquier factor que quede nos dará la fracción simplificada para 2408. Entonces nuestro numerador tenemos un factor de 2, y nuestro denominador tenemos 3 por 3, que es igual a 9, 2408 se simplifica a 2 9. Ahora, mirando esta fracción en forma de factores primos, observe que los factores que se simplificaron fueron 2 veces 3, por lo que 24 y 108 tenían un factor común de 12 significados. Si supiéramos muy bien nuestras tablas de multiplicar, habría sido un poco más rápido dividir el numerador y el denominador por 12 para obtener la fracción simplificada de 2 9. Pero eso se vuelve mucho más difícil a medida que estos números se hacen más y más grandes. Vayamos a ver un ejemplo más. Queremos simplificar 75 105, por lo que nuevamente comenzaremos escribiendo la factorización prima de 75 y 105, y cuanto más haga estos árboles de factorización prima, más rápido será. 75 es igual a 3 por 25, que es 5 por 5, por lo que tenemos 3 por 5 por 5. Y para 105 termina en 5. Entonces, ¿qué tal 5 veces 21, y luego 21 es 3 veces 7? Entonces tenemos un factor de 3, un factor de 5 y un factor de 7. Y ahora, para la parte divertida, podemos simplificar. Aquí hay un 3 sobre 3 que se simplifica a 1. Un 5 sobre 5 se simplifica a 1, por lo que 75 105 se simplifica a 5 7. De nuevo, si eres muy bueno con tus tablas de multiplicar, y puedes reconocer que estos dos tienen un factor común de 15, podríamos dividir tanto el numerador como el denominador entre 15. Para obtener la fracción simplificada de 5 7, pero nuevamente esto se vuelve mucho más difícil a medida que estos números se hacen cada vez más grandes, y el método de factorización prima se mantiene prácticamente igual. -48 de 4CB de 5F12F.